Baja, baja, baja. Buenas tardes, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Buenas tardes, doctor. Vamos a ver la segunda parte del tema, que son anomalías congénitas. Dentro de las anomalías congénitas de la pared abdominal, vamos a ver que una de las primeras es la que más frecuentemente aparece, es que se llama onfalocele. Este onfalocele, como su nombre indica, es a nivel del ombligo y es el falta de cierre del anillo umbilical. El onfalocele no es la única patología de pared abdominal. Hay otra muy parecida que se llama gastrosquisis. Puede haber hernias umbilicales infantiles o hernias umbilicales adquiridas. Este onfalocele, además de eso, se caracteriza por una protrusión de tejido abdominal, pero que está cubierto y protegido. A diferencia, más adelante vamos a ver, las gastrosquisis no está protegido por nada. Este onfalocele se puede diagnosticar por ecografía, es decir, podemos hacer una ecografía temprana y ver lo que es el onfalocele. Este es un defecto infundibular. Es una falla de la musculatura de la pared abdominal para fusionarse en la línea media. Este defecto no está cubierto por la piel, solamente está cubierto por el peritoneo y el amnios. El onfalocele en el 50-60% de los pacientes está acompañado de otros tipos de patologías o anomalías. El onfalocele normalmente hacemos un cierre temprano. Por ejemplo, a la hora de edad, un recién nacido de 38 semanas y media, de un peso de 3.550, se hace una cobertura del defecto separando la fascia, extirpamos la membrana amniótica, se cubre con bolsa de Silastic y cordón preservado y se cierra recién los defectos al cuarto o al quinto día de edad. Este cierre, después se hace un cierre por separado con puntos separados de la pared. Obviamente no es tan fácil reparar el onfalocele, va a depender mucho del tamaño, pero sí se puede hacer un abordaje quirúrgico para solucionar. Otra patología que es muy parecida al onfalocele es la gastrosquisis. Pero a diferencia del onfalocele, si ustedes ven, no hay cobertura de tejido. El intestino está hacia afuera, sin ninguna cobertura. A esto se denomina gastrosquisis. La gastrosquisis hay una ruptura de la membrana umbilical. Todo este intestino no está cubierto ni por piel ni por amnios. Nuevamente se puede hacer un diagnóstico temprano por ecografía. Hay un riesgo alto de isquemia, necrosis y vólvulo de mesenterio. También el 10% está asociado a otro tipo de patología. Lamentablemente, la gastrosquisis muchas veces no es compatible con la vida. Este bebé, por ejemplo, a las pocas horas de recién nacido, ha fallecido. Es decir, no es como el onfalocele que podemos dar una solución tan fácil quirúrgica.
Aquí hay un gran problema y complicaciones graves. Otra cosa aparece en la pared abdominal es la hernia umbilical. Esta hernia umbilical, que es una protrusión de una masa a través del anillo umbilical, aparece a los días o a las semanas. Hay una debilidad entre las adherencias de los restos cicatrizales y el anillo umbilical. Siempre está cubierto por piel. Pero no se debe operar inmediatamente, se puede esperar. Normalmente, hasta los 2 años, gran parte de las hernias umbilicales desaparecen. Es por eso que tradicionalmente les ponen un botón, les ponen una moneda y dicen con eso se curan. No, no es que con eso se haya curado, sino que gran parte de estas hernias desaparecen con el crecimiento del niño. El tratamiento quirúrgico solamente se plantea cuando persiste dentro de los 3 y 4 años de edad. 3 y 4 años de edad. La hernia umbilical adquirida en la pared abdominal, a pesar de que no es congénito, aparece mucho después del cierre del anillo umbilical. Hay una debilidad del tejido cicatrizal por una distensión exagerada de la pared abdominal. Obviamente, esta no se cura espontáneamente. Es más, puede crecer y aumentar de tamaño. Puede complicarse con otras patologías. Es decir, es para no confundir una hernia del lactante con una hernia adquirida, porque hernias vamos a ver más adelante. Otra patología que aparece es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. La persistencia del conducto ónfalo-mesentérico es una persistencia de la comunicación entre el intestino y el saco vitelino. Algunas veces esta persistencia va a formar lo que denominamos un divertículo de Meckel. Que es la persistencia del extremo del conducto hacia el lado intestinal. Normalmente surge en el borde antimesentérico y tiene una regla de los dos. Afecta al 2% de la población, está a 2 pies de distancia del ciego, suele medir 2 pulgadas y contiene 2 tipos de mucosa gástrica y mucosa pancreática. El problema del divertículo de Meckel es que se puede complicar con una diverticulitis y puede parecer muy parecido a síntomas de apendicitis. Se puede inflamar y se puede perforar. Puede causar hemorragias y obstrucciones. Si la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico es a nivel cutáneo, se forma una fístula cutánea entre la porción del ombligo y el intestino delgado. Esta persistencia del conducto ónfalo-mesentérico sale como una secreción como moco por el ombligo. A veces el conducto ónfalo-mesentérico se puede cerrar en los 2 lados y en el medio no. Ahí forma lo que es un pólipo umbilical. Este pólipo umbilical o quiste es por la persistencia de la porción distal del conducto ónfalo-mesentérico. Y el quiste es acumulación de moco en la porción del conducto ónfalo-mesentérico. Es decir, no siempre puede estar abierto a un lado o al otro. A veces se cierra a los 2 lados y se ve aquí un quiste vitelino. Otras veces es más apegado a la pared y es un quiste umbilical. Entonces, esos son persistencias del conducto ónfalo-mesentérico. Normalmente son benignos y con cauterización con nitrato de plata pueden desaparecer. Otra estructura embrionaria que persiste
puede ser la persistencia del alantoides. Ese es el componente más craneal de la cloaca ventral en la vida embriológica. El uraco va a comunicar la vejiga con el ombligo y al final de la gestación se convierte en el ligamento umbilical medio. A veces este alantoides va a permanecer permeable y se llama persistencia del uraco y puede ocasionar una fístula vesicocutánea, vesicocutánea, es decir, de la vejiga a la piel, y normalmente el paciente orina por el ombligo. A veces este no se cierra en su porción distal y lo único que va a tener es un quiste, como en este otro caso que se decía, se cierra ahí, solo aquí aparece la bolita, entonces se forma un quiste. También puede haber con la persistencia del alantoides. Otra patología adquirida en la pared abdominal o congénita es la diástasis de los rectos. ¿Qué quiere decir separación de los rectos? Normalmente los rectos abdominales están unidos, pero pueden separarse por esfuerzos, por distensiones exageradas o por herencia. A veces se pierde el músculo recto abdominal y hay adelgazamiento y protruye la pared abdominal. No hay riesgo de estrangulación porque la diástasis de rectos no es una hernia verdadera, solamente tiene una alteración estética. Si vamos a operar, va a ser por esteticidad. No hay otra necesidad. No es peligrosa como en las hernias normales. Esto es una diástasis de recto. Hay algunas otras patologías adquiridas en la pared abdominal, como ser las hernias epigástricas. Estos se dan normalmente en los lugares donde los vasos y los nervios perforan la línea alba. Entonces, a través de esa debilidad aparece masas y esto se denomina hernias epigástricas. Hay otras hernias que son en zonas de debilidad, como a través de la fascia de la línea semilunar, que veíamos que él cambia, ¿verdad? La aponeurosis en la pared abdominal. Ahí aparecen las hernias de Spiegel. Las hernias siempre nos dan problemas porque la protrusión de una masa a través de un anillo puede estrangularse y convertir de un problema sin importancia a una verdadera emergencia. Entonces, hay que analizar. Hay otro tema, obviamente, no se preocupe. También aparecen en la pared abdominal algunos tumores. Los tumores benignos son los más frecuentes. Son lipomas, es decir, tumor de grasa, fibromas, neurofibromas, neuromas, hemangiomas, tumores desmoides. Y mucho más raro los carcinomas. Obviamente los carcinomas son neoplasias y es más preocupante para el paciente. Otra patología adquirida que aparece en la pared abdominal es el sangrado o hematoma de la vaina de los rectos. Este puede ser por un trauma o puede ser un postoperatorio. Esto más se relaciona a pacientes anticoagulados. Podemos confirmar el tamaño del hematoma mediante ecografía y el paciente va a presentar un dolor agudo en la pared abdominal más una masa y obviamente se va a ver el hematoma. Las neoplasias malignas, normalmente el más común es el tumor desmoides o fibromatosis agresiva. Este puede ser también extraabdominal, aparecer en la pared abdominal o incluso en los órganos intraabdominales. Es raro, 3 a 4 casos por millón de habitantes. Asociado más frecuente al sexo femenino, un año posterior de un embarazo. Se aparece como una masa expansiva sin mucho dolor que va aumentando de tamaño. Esta masa comprime algunos órganos.
El diagnóstico definitivo se hace por biopsia. Agarras, ves una masa, tomas una muestra, lo llevas al microscopio y confirmas un tumor desmoide. Si está al alcance quirúrgico, se puede realizar exéresis y tratar de curarlo. Si el tumor ya está avanzado, se hace tratamiento paliativo. Otros de los tumores que aparecen en la pared abdominal son los sarcomas. Hay algunos subtipos como los liposarcomas, fibrosarcomas, fibroleiomyosarcomas. Estos sarcomas son tumores un poco más agresivos. Van a localizarse en diferentes lugares. Tienen gran tamaño, eritema, dolor, aumento de la masa. Estas masas tienen ya características anómalas, es decir, no parece un crecimiento normal. Entonces es bastante molestoso para los pacientes y obviamente si hay eritema hay inflamación y se sobreinfecta y hay dolor para el paciente. En las enfermedades intraabdominales referidas a la pared, podemos identificar dolores abdominales y dolores somatoparietales. Los dolores abdominales van a ser viscerales, referidos, sordos. Pueden acompañarse de sudoración, agitación, náuseas. Los dolores somatoparietales obedecen normalmente a una inflamación. Son intensos y más localizados. Y estos se pueden lateralizar o se pueden irradiar a otros lugares. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Doctor, ¿por qué se espera 5 días solamente para poder realizar una reconstrucción abdominal en la gastrosquisis? Para que el paciente tiene que cumplir algunas características de peso, desarrollo. Tiene que haber suficiente para cubrir el defecto, ¿no? No se puede hacer todo cuando a veces los bebés nacen desnutridos, con bajo peso. ¿Alguna otra duda? Doctor, los embarazos repetitivos y así a la vez, por ejemplo, a cada año, ¿podrían resultar en la diástasis de los fetos? Sí. Y, por ejemplo, se le hace una cirugía estética, ¿se puede volver otra vez a tener la paciente? La cirugía estética no agarra, pues no arregla La diástasis, ¿no? no arregla la diástasis de los rectos. La dermolipectomía, la liposucción no arregla. Pero si le hacen una cirugía estética para arreglar la diástasis de los rectos, es un poco más difícil que le aparezca porque le cuento que ponemos malla. Gracias, doctor. ¿Alguna otra cosa? ¿Ninguna duda más? Muy bien. Continuaremos. Peritoneo. El peritoneo es una estructura laminar
que cubre todo lo que es la cavidad peritoneal con una doble cobertura en los órganos. Entonces, tenemos un peritoneo visceral y un peritoneo visceral. Es decir, siempre cubre por delante y por detrás el peritoneo. Además de eso, tenemos un peritoneo que se fija a las paredes, que es un peritoneo parietal. Este peritoneo cumple diferentes tipos de funciones. Primero, cumple función de protección. Segundo, fija a los órganos en su posición. Permite el deslizamiento de los diferentes órganos. Inhibe las adherencias, es decir, que se unan diferentes estructuras. Y secreta y absorbe líquidos. Es decir, es una estructura bastante compleja y útil para los diferentes tipos de funciones y actividades de la cavidad. El peritoneo parietal es más duro y firme. El peritoneo visceral recibe su nombre porque rodea a las vísceras. Además de eso, se tiene algunos repliegues peritoneales o membranosos que son más resistentes y lo mantienen en su posición final. El peritoneo parietal, como su nombre indica, está rodeando la pared del abdomen. Mientras que el peritoneo visceral, como su nombre indica, rodea los diferentes órganos y estructuras, tanto por un lado como el otro. Los repliegues, ¿a qué llamamos repliegues? A los mesos. Mesos peritoneales, etc. Un segundo. Segundo, a los omentos, llamamos repliegues peritoneales, a los ligamentos, a los pliegues y a los recesos peritoneales. Todos estos son repliegues peritoneales que siguen formando parte del peritoneo. Si nosotros vemos, aquí vemos el meso del colon, meso, que mantiene en su posición al colon, hacia la pared posterior. Aquí vemos el meso del intestino delgado. Aquí vemos el mesocolon transverso, del colon transverso. Aquí vemos algunos mesos del colon sigmoideo, algunos repliegues que forman el ángulo de Treitz. Tenemos los omentos mayor y omento menor. El omento mayor. Está el omento mayor o epiplom mayor. También tenemos el omento menor o epiplom menor. Tenemos los ligamentos. Ligamentos del hígado que mantienen al hígado en su posición. Sabemos que el hígado es un órgano parietal. Si no estaría fijado a la pared, se destruiría. Entonces tenemos ligamento redondo, etc. Tenemos los ligamentos uterinos, los ligamentos anchos, ligamentos redondos que van a mantener en su posición final. Además, también tenemos los ligamentos ováricos que mantienen al ovario en su posición final. Entonces, el peritoneo no solamente cumple las funciones de revestimiento, sino que tiene varias funciones. Tenemos las fascias de Treitz, que forma parte del ángulo de Treitz. Tenemos los divertículos formados por los repliegues peritoneales, uno de los más conocidos. Vemos acá la trascavidad de los epiplones, es decir, está por detrás del estómago y hay una cavidad. Aquí vemos el hiato de Winslow, la entrada, el vestíbulo, el foramen omentalis y la trascavidad propiamente dicha. Entonces, toda esta estructura está revestida por peritoneo. Y la trascavidad de los epiplones es este espacio que está detrás del estómago, que está por delante de lo que es el páncreas. ¿Para qué sirve? Sirve para distenderse el estómago a esa parte. También tenemos el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto vesical. Entonces aquí vemos un repliegue. Aquí está el recto, aquí está la vejiga, fondo de saco recto vesical. En las mujeres
En vez de ser fondo de recto vesical, es recto uterino. ¿Ven? Aquí está el útero y aquí está el fondo de saco de Douglas. Por eso a veces decimos mejor Douglas para que no diferenciar entre hombre y mujer. Pero uno es recto vesical y el otro es recto uterino. El peritoneo se va a movilizar diferentes cantidades de líquido y absorbe contaminantes, secreciones, excreta algunas sustancias y entonces todo esto circula por los lados, por los parietocólicos derecho, parietocólico izquierdo, mesenterocólico derecho, mesenterocólico izquierdo y terminan en lo que es el fondo de saco recto vesical. Entonces, en estas repliegues anatómicos que se tiene, se acumula un poco de líquido, pero por el movimiento, por el peristaltismo, se van reabsorciendo. Las bolsas omentales, la más importante es la trascavidad de los epiplones, que tiene 4 partes. El hiato de Winslow, que es la puerta de entrada, el vestíbulo, el foramen omentales y la trascavidad de los epiplones. Aquí se observa el hiato de Winslow, la entrada, ¿ven? Entre el estómago, el duodeno, el hilio hepático, entonces la trascavidad de los epiplones, ahí se ve. Entonces, el hiato de Winslow no es fácil de abrir porque no se puede cortar acá porque tiene estructuras súper importantes. Hacia adelante, el hiato de Winslow tiene la vena porta, la vena hepática y el conducto biliar. Y hacia la parte posterior tiene la vena cava inferior y el pilar derecho del diafragma. Hacia arriba tenemos el lóbulo caudado del hígado e inferiormente tenemos el duodeno. Entonces, es una entrada bastante delicada que hay que tener cuidado. No se puede abrir así por así. El vestíbulo es este espacio que ya está por dentro del hiato de Winslow. Ese es el vestíbulo. El foramen omentalis es acá más o menos. Aquí está el hiato de Winslow, el vestíbulo y el foramen omentalis. Y finalmente tenemos la trascavidad propiamente dicho. Todo este espacio se denomina trascavidad de los epiplones. Entonces, cuando nosotros vemos la pared abdominal, vemos la piel, vemos las 9 capas que protegen, celular subcutáneo, aponeurosis, músculos, aponeurosis posterior, grasa preperitoneal, peritoneo parietal y recién llegamos al peritoneo visceral. Y acá todas las estructuras están cubiertas por el epiplón mayor. Todo el epiplón mayor cubre las estructuras. Una vez se saca el epiplón mayor, vemos los intestinos. Pero también todos estos están cubiertos por el peritoneo visceral. Entonces, tenemos doble capa. Aquí, en la primera, está completo el hígado, vesícula biliar, colon transverso. En la siguiente, ya hemos abierto. Aquí está ya el hilio hepático, porque aquí se ve la vena cava, se ve el conducto colédoco, el conducto hepático común, hepático derecho. Aquí ya no está el colon, sino la parte del intestino. Entonces aquí se ha ido más profundo, ya se ha sacado parte del intestino y vemos que está el páncreas. Entonces, la estructura de la cavidad abdominal es extremadamente complejo. Como ven, recién ahí puedo ver el conducto pancreático, la segunda porción del duodeno, cómo se conecta el colédoco. Ahí se abre a la segunda porción del duodeno. Entonces, todas estas estructuras forman parte dentro del peritoneo. En el peritoneo, cuando suturamos estructuras, es mejor suturar peritoneo con peritoneo, así. Entonces, eso evita que haya fístula, no de esta manera, porque esto se fistuliza, está separado. Entonces, es una estructura que se replica muy fácilmente y muy rápidamente.
pero no es libre de complicaciones. Puede haber peritonitis. Puede haber peritonitis primaria, es decir, no hay una herida, no hay una causa. Esto se llama aparición espontánea y normalmente aparece en ascitis en pacientes hepatopatas por translocación bacteriana. Y las bacterias que normalmente aparecen son Escherichia coli, Klebsiella. Entonces es un problema para los pacientes. Puede haber peritonitis secundaria. Miren, secundaria porque ya hay una herida. Entonces forma una peritonitis por causa. Una apendicitis y se ha complicado y nos da peritonitis. Es decir, puede dar peritonitis primaria, peritonitis secundarias. En el mesenterio y en el epiplom se pueden asentar algunas patologías poco frecuentes y con poco diagnóstico y con poca sintomatología. Por ejemplo, quistes en mesenterio. Los quistes en mesenterio normalmente se diagnostican por tomografía axial computarizada. Causan dolor, fiebre y vómitos. Puede haber linfadenitis mesentérica, principalmente en niños. A veces se confunde con apendicitis, porque hay un dolor en fosa ilíaca derecha. Hay adenopatía mesentérica y el apéndice está normal, temperatura normal, leucocitosis normal. Solamente hay dolor en fosa ilíaca derecha y nos hace difícil el diagnóstico diferencial. El retroperitoneo es un poco más difícil de abordar porque está por detrás del peritoneo, pero nos permite algunas ventajas. Hay menos probabilidad de que aparezca hilio. Segundo, hay menos bridas. No aparecerían bridas y adherencias. No se expone al medio ambiente los intestinos, es decir, no se secan. Y no hay riesgo de atelectasias. Entonces, el peritoneo, una parte rápida. Una parte que es importante para que ustedes recuerden de la anatomía del peritoneo. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Bueno. Bueno, no se preocupen, chicos. Si hoy día teníamos que alcanzar estos objetivos, la próxima clase vamos a ver hernias. No hay problema que no tengan dudas. Son temas iniciales todavía de conceptos. Y vamos a ir revisando poco a poco y aumentando el tiempo de clases para que no terminen muy cansados también. Yo sé que la parte de clases, la parte teórica de esta primera parte es un poco cansador. ¿Ya? Vayan poniendo por favor sus nombres en la asistencia. Los que no están todavía con cámara, por favor, hasta la próxima clase, vayan poniendo sus cámaras. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, doctor. Hasta luego.